Maggie, ¿por qué no hicieron nada? se tiene ahora en vilo el conflicto de Siria, ¿qué es lo que nos mantiene? ¿No? Reacciones internacionales a todo dar. Precisamente ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmaba que aún no ha tomado una decisión acerca de un eventual ataque a Siria, y realmente ayer, cuando se cumplían los 50 años de Martin Luther King, no hizo referencia al posible conflicto en Siria en sus declaraciones cuando se dirigió al pueblo. ¿Por qué? Porque es esa doble moral. Ayer eran los 50 años de la famosa frase I have a dream, yo tengo un sueño, que es lo que proponía en ese entonces Martin Luther King con el tema del racismo, del apoyo un poco a los negros, ¿no? Ese tema como un poco de doble moral. Yo por un lado festejo eso, porque ahora soy negro y estoy de presidente, miren el aporte o el avance que hemos tenido, y por el otro lado estamos pensando atacar un país donde la mayoría de víctimas son civiles. Es que no es lo importante el ser negro, sino que es americano por encima de todo. Ahí Claro, el discurso, punto. mira, va por ahí, porque claro, soy negro, soy el primer presidente negro y eso es la bomba. A Obama le entregaron el Premio Nobel de la Paz. Y emocionó ayer en su discurso. Sí, puede emocionar porque estamos en la misma dicotomía, el pueblo ¿Cree estadounidense. usted que ha conseguido sus objetivos? En cuanto a eso, Estados Unidos sí, el sueño estará ahí y seguirán. El sueño americano está vigente. No, pero el conflicto siempre. de Siria, ayer no habló del conflicto en sus declaraciones. ¿Cree usted que está consiguiendo? No habla porque no le conviene, terminaría manchando su discurso si él hablaría del conflicto. Él está apoyando, él está haciendo apología de ese discurso de Martin Luther King. No va a hablar del conflicto, evidentemente, porque no queda, porque mancharía eso. Entonces, eso no lo habla en el discurso, pero sí lo están negociando atrás. Pero la base del conflicto es la energía, el petróleo, los gases. Pues como tiene todo conflicto que esté relacionado con Estados Unidos, ahí hay un interés. Digamos que ese es el control del poder, el tener la energía, negociada con los países que le van a proveer ese recurso. Toma en cuenta que el gas natural, por un lado, estaría sustentado por estos países. El petróleo, evidentemente, su primer aliado comercial en este caso es Venezuela, pero por el otro lado, gas natural no está dentro de esto. Entonces, lo que van a hacer es, a través de Turquía, tener una reserva de gas natural para que eso pase a la comunidad europea. Pero lo que decíamos, siempre va a ser interés económico, porque detrás de ese interés económico se quedaría o se legitimaría como poder. Estados Unidos siempre ha sido la primera potencia, pero se le viene Rusia y China. Y Rusia es la que importa ahora mismo el gas que están utilizando, al menos aquí en la comunidad europea. Maggie, ¿cree usted que a pesar de que varios países como Rusia y como Irán se oponen a una intervención militar, qué cree usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Habrá una intervención militar en este conflicto? Rusia apoya a Siria, Irán apoya a Siria. Entonces los que están ahora mismo peleando pues serían estos grupos contra los aliados de Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Entonces, lo mismo que te decía antes, aquí es una disputa de intereses. Aquí las víctimas, la violación a los derechos humanos, los crímenes contra ciudadanos no importa. No importa porque si no, no hubiéramos dejado que pasen 3 años de guerra para ahora intervenir. Entonces, eso no importa, esa es la excusa. El tema de las armas químicas es la excusa. ¿Quién las puso? Pues yo lo dejo en la duda, porque yo no sé si esto también es una estrategia de fuera, o de Israel, o de Estados Unidos, como para deslegitimizar el poder o el gobierno de Siria, y así decir, y tener la excusa para atacar, ¿no? Eso también es una especie de estrategia, una geoestrategia que se maneja muy bien Estados Unidos con todos estos Usted hablaba de poderosos. esas víctimas que se pierden en los conflictos, en las guerras, que son muchísimas, pero que cobran más importancia ahora internacionalmente. ¿Qué cree usted sobre la función que está haciendo la plataforma Stop the War, para la guerra, que está organizando esta mañana manifestaciones en el Reino Unido frente a la residencia del primer ministro británico David Cameron? ¿Servirá de algo esa plataforma, de algo? ¿O realmente se está engañando mediáticamente a la población? Nos preguntamos si la oposición de la ONU, cuando la guerra de Irak en el 2003, que fue más o menos la guerra de Irak, cuando Estados Unidos atacó a Irak con el apoyo de Francia y España, nos preguntamos ahí también qué pasó, por qué no se legitimizó ese poder de la ONU cuando dijo que no tenían que atacar y Estados Unidos se fue encima. Es decir,
puede haber muchas plataformas, la gente puede estar muy dolida, la gente puede estar reivindicando también ese derecho a que no se dé una guerra, pero al final de cuentas, si vemos en la práctica que ni siquiera la vida de esos niños, de esos 1.300 personas que murieron este 21 de agosto, la mayoría también fueron muchos niños, si eso no sirve, menos va a servir que esté ahí gente manifestándose, eso no va a mover nada, pero al menos tenemos ese derecho de pronunciarnos. Yo siempre creo que ya el hecho de salir a la calle es hacer sentir al poder o contra quien tú te estés manifestando que tú estás sintiendo y tienes ese derecho de protestar, es decir, te estás haciendo presente en algo. ¿No crees que haya forma de parar esta guerra? ¿No hay yo solución? espero que sí, vamos, una guerra, eso sería el principio de un conflicto impresionante porque es que ahí se metería a un pocotón de gente, entonces... Digamos que estamos esperando esa tercera guerra desde hace mucho tiempo, Mira, o ya estamos en esa tercera guerra. Yo creo que se está maquillando ya desde hace mucho tiempo la llegada de esa tercera guerra mundial, esperemos que no porque eso es muy devastador y no estaremos para contarlo, vamos, eso es muy difícil de decir, esperemos que no suceda, pero sí lo que se viene dando ya es una especie de maquillaje de esa tercera guerra. Si esto sucede ahora mismo con Siria, pues se va a levantar todo Oriente Medio, se va a levantar Rusia, que es una potencia, se levanta China, que es otra potencia. ¿En qué se refiere usted cuando habla de ese maquillaje, de esas intervenciones de los presidentes poco a poco europeos con intervenciones día sí, día no, de no van a atacar, si van a atacar? ¿A qué se refiere con ese maquillaje Pues político? que ya desde hace mucho tiempo se vienen dando estas guerras por temas de recursos económicos, ¿no? Entonces, eso al final termina siendo como el punto de partida para que se vayan desarrollando estas guerras. ¿Por qué no ha terminado ya estos conflictos? Empezamos con Egipto, con Túnez, ahora estamos con Siria, llevamos años en esto, vemos todos los días las noticias con tanta gente que muere. ¿Por qué no se acaba? Entonces, claro, ¿cuál es el interés? ¿Por qué cuando hay una Corea del Norte que también tiene mucho poder bélico, porque cuando dice que va a atacar nadie dice nada? ¿Por qué con estos países que son minoritarios, que son países más recesivos, por qué con ellos sí nos metemos, interferimos ahí y empezamos a sobreponernos a su disposición? Entonces, yo voy a meterme, yo Estados Unidos o yo Reino Unido, pues entonces me meto y yo intento meterme en esa guerra para parar esta situación. Pero ¿por qué cuando está una Corea del Norte? ¿Por qué no nos metemos o por qué no intervenimos ahí también militarmente? Quizás porque se puede perder otra guerra. Porque simplemente Corea del Norte daría la guerra. Siria no da la guerra. Ahí va a morir mucha gente, ellos se van a parar, pero Siria no va a aguantar mucho. Corea del Norte sí. Entonces con Corea del Norte no nos metemos, porque es una potencia también. Pero con el resto de países menores que están ahí, que además tienen una riqueza impresionante, pues con ellos sí nos metemos. La pregunta ¿se trata de controlar la riqueza? ¿Somos demasiados seres humanos para los recursos que tenemos en el planeta, o hay que extender esto? No sé, ¿cómo lo ve usted? A ver, en el mundo somos muchísimos, y la justificación de que somos demasiados, creo que también es un poco triste de pensar eso como justificación, porque a la final estamos aquí, ¿no? Pero yo creo y siempre me voy a enfocar en que los intereses son muy particulares y en este sentido son el hecho de mantenerse con una hegemonía total a nivel mundial. De controlar la riqueza y los recursos renovables y no renovables. Exactamente, y el hacerse con esos recursos que para ellos simplemente es una garantía para mantenerse en esa hegemonía. Entonces es muy difícil. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque están consiguiendo supuestamente lo que quieren, ese impacto mediático. ¿Qué va a pasar con ese conflicto en Siria? Porque estamos en vilo de qué va a pasar. ¿Qué cree usted que va a pasar? A ver, el impacto mediático hay que tomarlo también muy en cuenta, porque a ver qué nos dicen aquí y qué nos dicen acá. Recuerdan ustedes que las informaciones de Wikileaks ya destaparon un poco el tema desde el 2005-2006, que Estados Unidos estaría proveyendo de armas a los rebeldes. O sea, desde ahí empezamos a ver que ya Estados Unidos le tenía en el ojo a Siria. Y esos fueron estos cables que fueron totalmente prohibidos o que estaban totalmente censurados, que ahí nos estaban diciendo las cosas como realmente estaban sucediendo. Ahora, ¿qué nos dicen los medios de comunicación? Yo soy periodista, evidentemente, yo no quiero tirar tierra para mi lado, pero yo sí creo que hay que saber mirar
la parte profunda de la noticia, es decir, qué es lo que nos están dando, qué es lo que nos están diciendo los medios de comunicación y analizar un poco más allá, porque es muy difícil de que yo me como el cuento de que esta gente está muriendo así, porque se han metido en una guerra civil y simplemente están peleando. O sea, ahí hay algo más. ¿Por qué Estados Unidos interfiere? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué apoyan los otros países poderosos de Europa? ¿Cuál es el interés de Europa? ¿Y quién piensa en esa sociedad castigada? ¿Quién piensa? Pues es que ahí está, la sociedad tiene que ¿Qué cree analizar usted? eso. Es que yo te digo, yo particularmente desde mi posición, yo intento irme, o intentaría al menos también como periodista, que la cosa se vaya más allá. ¿Cuál es el interés verdadero? O sea, que la gente no se quede en la parte formal de la información. Eso sería importante a través de los medios de comunicación. Pero es muy difícil, claro, porque los medios también pertenecen a una élite, a un grupo económico bastante poderoso, entonces también hay que saber qué. Pero sí es importante que la gente vaya más allá, se entere cuál es el verdadero interés, pueda hacer un poco de raciocinio de cuáles son las cosas, cómo se llevan estos conflictos, que no porque son musulmanes o porque ahí están peleando porque son chiitas contra suníes o la mayoría musulmana. Algo hay más allá, algo hay más allá. Yo siempre me pregunto por qué Europa o Estados Unidos han cerrado los ojos contra estos dictadores que se han manejado durante muchos años, o sea, son 30 años, son 40 años Gaddafi, ahora el de Zimbabue también vuelve a ser presidente después de 30 años, o sea, ¿por qué Europa y Estados Unidos han visto o han hecho de la vista gorda durante estos años cuando están hablando de derechos humanos? Ahí también están violando los derechos humanos, ¿por qué no decimos nada ahí? Maggie, como periodista, que es y como profesional de los medios de comunicación, el papel fundamental, ¿se está haciendo bien el trabajo mediático en cuanto a este conflicto? ¿Se está mostrando realmente? Decía usted misma que no iba a tirar piedras sobre su mismo tejado, pero ¿cuál es su punto de vista? Es que yo lo que te acabo de decir justamente es que los medios de comunicación también pertenecen a un poder económico sobre todo, y los periodistas somos servidores también de esos medios. Entonces ahí quizás la autocensura se maneja ya sola, ya no necesitas que te digan nada. Pero yo sí creo que la labor de un periodista es tirar un poco más la información. No vas a poderlo hacer, no vas a hacer un Wikileaks porque ya sabes lo que te pasa. ¿Y no Pero sí necesitarías hacer un poco más de amplitud de la información y sobre todo la población, perdón, la población, le interesa un poco más leer todo lo que pueda para que la gente se informe realmente de lo que está pasando y cuál es la justificación de una posible guerra. Y en conclusión, Maggie, ¿usted qué opina? ¿Qué va a pasar con este conflicto de Siria, que día sí día no? En los medios es la atención total del día. Yo le veo ¿Qué un cree poco usted? complicado, le veo un poco complicado porque detrás de Siria está Rusia y está China, y China se avisora como la siguiente potencia mundial. ¿Va a ir a más de ese complicado que usted le llama? A ver, si yo tuviese la posibilidad de anticiparme al futuro, pues diría que ahí lo que se va a hacer es, esperaría yo que se sienten a negociar un poco cuál es el tema, pero la cosa está como muy difícil, es que es difícil darte una valoración o una anticipación de lo que pueda suceder, porque hay muchos intereses de lado y lado y eso si no se negocia se va a una guerra y con la guerra se soluciona de alguna forma. Entonces, puede que sí, se dé una guerra, espero que no realmente, pero puede que no y se negocie antes. Ahora, la guerra estaba prevista para hoy día jueves, o sea, vamos a ver, el presunto ataque estaba previsto para hoy día jueves. Ahora están esperándose o al menos están respetando que esos inspectores hagan todas las valoraciones. Ya al menos hay un atisbo de que van a respetar un poco cómo se van dando los pasos o los convenios. Entonces, algo puede haber por ahí, ¿no? Se puede esperar un poco. Bueno, pues encantado de tenerte acá en nuestra casa. Un placer, Maggie. Encantada también. Bienvenida, sabes que esta es tu casa. Bienvenida a Buenos Días Iberoamérica. Ha sido un gusto que nos hayas informado del acontecer internacional. Esperamos verte la próxima semana, a ver qué nos depara. Estaremos la Y próxima. encantado de tenerte con nosotros. Sabes que aquí, cuando quieras, este es tu hogar, tu casa. Y a ustedes, señores, que nos están viendo, vamos a seguir esperando que reine la paz. Y en breves momentos regresaremos con ustedes porque vamos a unos pequeños cortes comerciales. Muchas gracias.